Shalom. Eh, Hay un mandamiento que encontramos en Éxodo 20:12, el cual dice de esta manera. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y encontramos también este mismo mandamiento en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Pero en Deuteronomio 5 se ve un poco más claro, porque dice de esta manera. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a volverlo a repetir porque la pregunta es, ¿cuál fue o cuáles son los padres, los cuales él está diciendo que los honres? Porque aquí lo dice claro, voy a repetirlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es una intervención por algo que está aconteciendo. He escuchado muchos papás, papá y mamá, que utilizan este mandamiento para sugestionar, manipular y dominar a sus hijos. Y esto es un problema que ha estado desde el comienzo de la traducción de la Biblia. Esto fue con la Septuaginta. Ahí fue donde se colocó esta mala traducción, ya sabemos, por los masoretas y el rabino Akiva, el cual no le interesaba que los griegos entendieran bien acerca de las escrituras. Hay que saber que cuando hablaba, si tu enemigo te quita, te pide la capa, dale la túnica y toda la cuestión, era porque ellos le decían enemigo era al pueblo subyugador, que era el pueblo de Roma. Roma subyugaba a Israel en ese entonces. Ahora, para tocar este punto hay que tener en cuenta realmente los puntos que está diciendo. Está diciendo que Él te mandó que honres a tu papá y a tu mamá. ¿Eso es lo que Él está diciendo? Porque no veo en ninguna parte realmente que Él dice, obedece o practica o haz lo mismo que tu papá y tu mamá hace. O sea que si tu papá es un borrachón, tú honras a tu papá siendo un borrachón. Y si tu mamá se dedica a cosas inadecuadas y tú lo haces, entonces también estás honrando a tu mamá. ¿O se tergiversó realmente ese mandamiento? Vamos a buscar las pruebas en las escrituras. En los puntos que en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice unas pautas. Las pautas son largura de días o días extendidos, y dice la tierra que el Eterno te ha dado. Están esos dos puntos. Y está diciendo el Dios de tus padres. ¿Realmente está diciendo el Dios de tu papá y tu mamá? ¿Ah? Bueno, si vamos a buscar académicamente,
y con exégesis, con pruebas de las Escrituras, tendríamos que ver lo que dice acerca de padres. Siempre que el Eterno hablaba con respecto a padres y se dirigía a Moshe o a Moisés, siempre específicamente le decía que yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora imagínense el Eterno diciéndole en mandamiento al pueblo de Israel: ustedes acaban de salir de Egipto, acaban de hacer el becerro, acaban de adorar el becerro. Entonces le está diciendo, sí, a la generación que está viniendo, le está diciendo, no, claro, hagan lo que sus papás hicieron, ese paganismo, y así me honrarán a mí. Eso es lo que está diciendo. O realmente está diciendo lo que siempre el Eterno se ha referido, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, Dios nuestro. Vamos a ver, características las encontramos en Deuteronomio capítulo 18, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 y 9, encontramos las mismas pruebas. Largura de días o días extendidos. Dice, guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ahora sí nos estamos encaminando. Y en el versículo 18 y 21 del mismo capítulo 11, nos está diciendo, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se siente en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días. Miren, aquí está diciendo, vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí estamos viendo las características del mandamiento. Está diciendo largura de días y el mandamiento que el Eterno mandó a través de Moshe, a través de Moisés. Ahora, está diciendo tus padres. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, habla un poco más. El mandamiento, más claro que en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Seguimos, largura de días o días extendidos. Deuteronomio 30, 20, días extendidos. Esa es la característica del mandamiento. Veo que muchos papás están diciendo con este mandamiento, mi hijo, lo que yo te mando, aunque sea malo o sea bueno, están tergiversando y torciendo las escrituras, porque así no dice el mandamiento. El mandamiento se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Y usted se preguntará, ¿dónde está escrito eso? Bueno, ya le estoy dando las pruebas. Le estoy dando las pruebas. Dice, amando, Deuteronomio 30, 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Y aquí ya muestra los nombres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vuelvo a repetir, ¿usted qué está creyendo? Que el Eterno le está diciendo en el monte a Moisés que le diga al pueblo,
o a los hijos que honren a sus papás, los cuales acaban de salir de Egipto haciendo abominaciones delante de los ojos del Eterno? ¿O es que usted realmente no está claro de qué es lo que está leyendo? ¿Usted quiere que le compruebe cuáles son los padres? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, habla de Abraham, Isaac y Jacob. En el mismo Éxodo, capítulo 4, versículo 5, Moshe lo está diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando el Eterno se le presenta a Moshe. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus padres. Ahora, usted puede encontrar también en Deuteronomio 8:16, el Dios de tus padres. En Deuteronomio 10:22. Pero en Deuteronomio 10:22 está hablando de los 12 hijos de Jacob, o los 12 patriarcas. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, habla de tus padres. Pero donde lo define, cuáles son esos padres, está en Deuteronomio 6:10, Éxodo 4:5, Deuteronomio 9:5. Ahí te está diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Encontramos padres, los encontramos también en Deuteronomio 35, en Deuteronomio 4:31, en Deuteronomio 4:37, en Deuteronomio 4:12, en Deuteronomio 10:15. Ahora usted se preguntará, no, en el Nuevo Testamento no lo encontramos. En Hechos 3:13, en Hechos 7:32, en Hechos 22:14, en Mateo 22:32. ¿No estamos claros en eso? Ah, se quedó sin base. No está hablando de usted papá o de usted mamá. Está hablando de Abraham, Isaac y de Jacob. Cuando Akiva y los masoretas estaban traduciendo esto, les pareció muy bien a los masoretas distraer a la gente para torcer las escrituras, porque no entendían, decir, honra a tu padre y a tu madre. No, era honra a tus padres. Y ellos en su pensamiento griego creían que era papá y mamá. Y Akiva, como era judío y no gustaba mucho de los griegos y de los romanos, no le explicó eso. Pero en realidad hablaba de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, papá y mamá, si usted desea decirle a la luz de la Escritura a su hijo con respecto de que debe honrar o deben los hijos respetar a papá y a mamá, usted lo encuentra en Proverbios 23:22. Dice, honra a tu padre aquel que te engendró y no menosprecies a tu madre cuando envejeciere. Siempre y cuando usted debe tener en cuenta que si usted está honrando como papá y como mamá el mandamiento del Eterno, que es guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y decretos, créame que su hijo se va a alinear y a sujetar a usted. Mientras, no. Shalom.